Hace miles de años, un hombre común enfrentó el desprecio del mundo entero. Noé martillaba madera mientras todos reían. Él escuchaba una voz que nadie más podía oír. Y cuando la lluvia finalmente se desplomó, el sonido de las carcajadas se convirtió en gritos de desesperación. Hoy, la historia se repite. Pero las aguas cambiaron de forma. No caen del cielo, invaden tu mente a las 3 de la mañana. No destruyen ciudades, sofocan sueños. No ahogan cuerpos, paralizan almas. Y tú, igual que aquellos que vivían en los días de Noé, corres, trabajas, consumes, sonríes, mientras el agua sube silenciosamente alrededor de tus pies. Mira a tu alrededor ahora. El mundo promete bienestar en aplicaciones, éxito en me gusta, paz en píldoras de colores. Pero debajo de esa superficie reluciente hay un grito que no se detiene, el grito de tu alma pidiendo algo real. Duermes con el celular en la mano y despiertas con la mente explotando. Alcanzas metas y aún así sientes que falta algo. Ríes en las fotos, pero lloras en silencio, y hay una razón para eso. Jesús dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». 2000 años después, esta frase es una profecía viva, porque el mundo puede ofrecerte distracción, pero nunca descanso. Puede darte placer, pero nunca propósito. Puede llenar tus oídos de ruido, pero nunca tu corazón de silencio. ¿Y sabes cuál es el mayor peligro? Ya te acostumbraste al ruido. Confundes hiperactividad con vida, rutina con misión, supervivencia con realización. Corres sin saber a dónde, compites sin saber por qué, sonríes sin saber para quién. Es exactamente el espíritu de los días de Noé, un mundo que sigue su curso ignorando el cielo, sin detenerse a preguntar, ¿qué estoy construyendo? ¿Sobre qué estoy edificando mi vida? Existen dos tipos de personas en tiempos de tormenta, los que se burlan del arca y los que entran en ella antes de que las puertas se cierren. Esto no es solo un video sobre historia antigua, es un llamado, una advertencia, una promesa, porque incluso cuando todo parece fuera de control, todavía existe un lugar donde tu alma puede por fin descansar, una paz que el sistema no comprende, que la ciencia no replica y que el dinero no compra. Y aquí está el primer secreto. La paz de Dios no llega cuando todo está resuelto. Aparece cuando decides confiar, incluso cuando nada tiene sentido. Noé no esperó ver la lluvia para construir. Actuó antes, y esa es la esencia de la fe. Vivir como si ya vieras lo invisible. Piensa en tu vida ahora. Tal vez estás construyendo algo que no te llena. Tal vez te has esforzado tanto por mantener tu barco a flote que olvidaste por qué lo construiste. Pero la verdadera paz no llega cuando todo a tu alrededor está en calma. Llega cuando dentro de ti existe una roca inamovible. Y esa roca no es una idea, es una persona. Jesús nunca dijo, encontrarán paz en el mundo. Dijo lo contrario, en el mundo tendréis aflicciones. Pero añadió algo que el mundo jamás entendió. Confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que la tormenta no va a desaparecer, pero tú puedes atravesarla sin naufragar. Y aquí está el giro. La paz de Dios no es ausencia de guerra, es presencia de propósito. No se trata de tener una vida fácil, sino una dirección clara. No es evitar la lluvia, es saber que el agua no te ahogará. Esta es la diferencia brutal entre la calma del mundo y la calma del reino. El mundo busca huir. Dios enseña a permanecer. El mundo grita, corre, olvida anestesia. Jesús susurra, detente, respira, confía. En los días de Noé, las personas vivían sin pausa. Comían, bebían, se casaban, hacían planes, soñaban con el futuro, hasta que el diluvio las tragó. Date cuenta, no era porque hicieran cosas malas,
El problema fue que dejaron de mirar al cielo, dejaron de escuchar, vivían solo para sí mismas, y hoy, miles de años después, el eco de aquella historia resuena en cada esquina de las ciudades modernas, templos vacíos, centros comerciales llenos, Biblias cerradas, relojes acelerados, labios hablando de paz, corazones temblando de miedo. Jesús no vino a prometer comodidad, vino a ofrecer verdad. Y la verdad, aunque duela, libera, porque la paz que el mundo vende es frágil. Depende del salario, del humor, del comportamiento de otros. La paz que Jesús ofrece es eterna, depende solo de su presencia. Tal vez hoy estás exhausto de fingir que estás bien, cansado de sonreír para esconder el vacío, cansado de gritar por silencio en un mundo que nunca deja de hablar. Entonces escucha bien, no estás solo. En cada generación, Dios levantó hombres y mujeres como Noé, no para huir del mundo, sino para resistirlo. Personas que, rodeadas de caos, decidieron construir algo con significado eterno. El arca de Noé no era solo un refugio físico, era un símbolo, el corazón que confía en medio del juicio, la obediencia que florece cuando todos dudan. Y esa arca aún está abierta. Cada vez que eliges perdonar en lugar de vengarte, colocas una tabla más. Cada vez que oras, cuando nadie te ve, clavas otro clavo. Cada vez que confías, en vez de controlar, sellas otra fisura. Y cuando llegue el diluvio, porque llegará, lo que construiste en silencio será lo que te mantendrá en pie. Más adelante, descubrirás la raíz invisible que roba tu paz, incluso cuando lo tienes todo. Pero antes, déjame decirte algo crucial. No puedes encontrar descanso en un mundo que se alimenta de tu cansancio. El sistema necesita que estés exhausto, distraído y vacío, porque una mente en paz es una mente libre, y una mente libre es peligrosa para el sistema. Por eso te bombardean con ruido, información, miedo y deseo. Cuanto más lleno estás, menos consigues oír a Dios. La mayor batalla de este tiempo no es política ni económica, es espiritual y sucede dentro de ti, entre la voz que dice confía y la que grita controla, entre la que susurra espera y la que exige hazlo ahora, entre la que recuerda Dios cuida de ti y la que teme si tú no lo haces nadie lo hará. En ese campo de batalla invisible se define tu destino. Por eso Jesús no dijo aprended a controlar. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Escucha con atención, el descanso del alma no viene de una agenda vacía, sino de un corazón rendido. Puedes estar rodeado de trabajo y vivir en paz. Puedes tener poco y sentir plenitud. Puedes llorar y aún así experimentar calma. Porque la paz de Cristo no depende del clima externo, sino del fuego interno. Y aquí está el segundo giro. La tormenta que más te amenaza no está fuera, está dentro. No es el caos del mundo, es el ruido del alma. La lluvia más destructiva no cae del cielo, cae de los pensamientos que no sabes detener. La buena noticia, el mismo Dios que controló el diluvio, todavía controla el tuyo. Dios no te pide que calles el ruido, te pide que lo invites a estar contigo en medio de él, porque la fe no elimina el miedo, lo pone en su lugar, y cuando el miedo se arrodilla, la paz se levanta. La mayoría busca soluciones rápidas, cómo ser feliz, cómo dormir mejor, cómo tener paz mental. Pero casi nadie quiere enfrentar el verdadero problema. Vivimos desconectados del Creador. Intentamos llenar el vacío con entretenimiento, trabajo, relaciones, dinero, y cada intento nos deja más vacíos. El alma no se alimenta de lo que perece. Solo la presencia de Dios puede llenar lo eterno dentro de ti. Y si quieres saber cómo encontrar esa paz, aquí está.
Vuelve, no a una religión, sino a una relación. No a un templo, sino al silencio donde tu alma recuerda quién eres. Vuelve a hablar con Dios como se habla con un amigo. Cuéntale lo que no has podido decirle a nadie. Dile que estás cansado, dile que ya no sabes qué hacer, dile que lo necesitas y observa cómo algo dentro de ti cambia, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los enfrentas solo. Jesús no prometió ausencia de tormentas, prometió estar en el barco. Esa es la diferencia entre quien sobrevive y quien se hunde. La tormenta llega para todos, pero unos confían y otros se desesperan. Y aquí la historia de Noé vuelve a hablar. Antes de la lluvia vino el silencio. Antes del diluvio vino la espera. Noé escuchó la voz de Dios y después el cielo quedó mudo. Fue en ese silencio donde se probó su fe. No perdió la calma, no buscó otra voz. Siguió construyendo, aunque nada cambiara. Porque la fe verdadera no necesita señales para obedecer. Tal vez estás en esa etapa ahora, esperando una respuesta, orando y sintiendo que el cielo calla. Pero no confundas silencio con ausencia. A veces Dios calla no porque te haya olvidado, sino porque ya te dio las instrucciones, ya te dijo qué hacer. Ahora solo quiere verte construir, y cuando termines el arca, cuando lo que Él te pidió esté listo, entonces vendrá la lluvia. Pero esta vez no será para destruirte, será para elevarte, porque la misma agua que destruyó al mundo fue la que levantó. Lo que arrasa a otros te elevará a ti si tu fundamento es el correcto, y este es el clímax. La paz verdadera no se encuentra huyendo del diluvio, sino aprendiendo a flotar sobre él. Hoy, mientras el mundo se desmorona bajo su propio ruido, hay una voz que aún llama «Ven al arca», no a una estructura física, sino a una presencia viva. Jesús no te promete un refugio sin lluvia, sino una calma que no se apaga ni bajo el trueno más fuerte. Mira, el mundo hablará de paz, firmará acuerdos, venderá terapias, fabricará píldoras, pero ninguna de ellas toca el lugar donde duermen tus miedos más profundos. Solo el Creador de tu alma puede hacerlo, y Él no está lejos, está más cerca que tu respiración. Cada tormenta que enfrentaste te preparó para esto, para aprender que no necesitas controlar las olas, solo confiar en aquel que las manda callar. Esa es la paz que el mundo no puede dar, no porque sea demasiado cara, sino porque no puede fabricarla. El mundo ofrece distracción. Dios ofrece descanso. El mundo te da promesas rotas. Dios te da propósito eterno. El mundo te enseña a correr. Dios te enseña a permanecer. Y ahora te pregunto, ¿qué tipo de constructor serás? ¿El que se burla del arca o el que decide entrar? Porque las puertas no estarán abiertas para siempre. Hay una hora que nadie conoce, y cuando llegue no habrá tiempo para empezar a construir, solo para mirar lo que construiste. Noé no salvó al mundo, salvó a quienes creyeron, pero su obediencia cambió y la tuya también puede. Tal vez no salves a una nación, pero puedes salvar tu casa, tu mente, tu corazón, tu fe. Y eso ya cambia el mundo. Si sientes que las olas te superan, si la ansiedad te sofoca, si el futuro te asusta, recuerda, el arca aún flota. El Dios que habló con Noé aún te habla. Solo necesitas detenerte y escuchar. Y cuando lo hagas, sentirás algo que no viene de afuera, sino de adentro. Una paz que no depende del clima, de los noticieros, ni del comportamiento de nadie. Una paz que el mundo no puede dar, ni quitar. Si este mensaje tocó tu corazón, haz algo ahora. No lo dejes pasar como un pensamiento bonito. Escribe en los comentarios, yo elijo construir sobre la roca. No por obligación, sino como una declaración de fe. Y suscríbete para seguir recibiendo palabras que despierten tu espíritu. Porque el mundo puede seguir cayendo,
pero tú puedes permanecer firme. Comparte este video con alguien que necesita calma, porque tal vez ese compartir sea el clavo que Dios use para sellar el arca de esa persona. Y recuerda, cuando el mundo se agita, la roca permanece, y las palabras de aquel que habló a Noé todavía te hablan hoy. La paz de Dios no llega cuando todo está bien, llega cuando decides confiar, aun cuando nada tiene sentido. Imagina por un instante que estás en medio del océano. Las olas golpean con furia, el cielo está oscuro, la tormenta ruge, y en medio de todo esto, alguien te dice, relájate, confía. Tu primera reacción sería, ¿cómo? ¿Cómo puedo relajarme si estoy a punto de ahogarme? Y es exactamente ahí donde la mayoría de nosotros falla, porque fuimos condicionados a creer que paz es ausencia de problema, que calma significa control total, que el descanso solo llega cuando todo está resuelto. Pero esa no es la paz de Dios, nunca lo fue. La paz que Jesús ofrece no es un mar sin olas, es un ancla en el fondo del océano que te mantiene firme, incluso cuando la superficie está en caos. Volvamos a la historia de Noé por un segundo. Piensa en la presión que ese hombre enfrentó. No estaba construyendo un barquito de fin de semana. Levantaba una estructura colosal, algo que el mundo nunca había visto. Y lo hacía sin evidencia visible de que fuese necesario. No había nubes en el cielo. No había pronóstico de tormenta. No había señales externas que justificaran semejante esfuerzo. Y aún así, martillaba. Día tras día, bajo el escarnio de los vecinos, bajo las risas de la multitud, bajo el peso de la duda que seguramente golpeaba a su puerta cada mañana. ¿Por qué? ¿Cómo lo logró? Porque Noé no basaba su paz en lo que veía, basaba su paz en aquel a quien oyó. Y esta es la primera lección profunda. La fe verdadera actúa antes de que aparezca la evidencia. No espera que todo tenga sentido, construye mientras otros dudan. Ahora trae esto a tu vida. ¿Has tenido momentos en que sentiste un llamado interior, una dirección clara, pero todo a tu alrededor gritaba lo contrario? Tal vez Dios te dijo que perdonaras a quien no lo merece, o que invirtieras tiempo en algo que nadie valora, o que esperaras cuando todos dicen que deberías actuar. Miras a los lados y piensas, ¿estoy loco? ¿Estaré escuchando mal? En ese punto, la mayoría se rinde, porque el mundo nos enseñó que necesitamos validación externa antes de obedecer. Necesitamos que otros vean lo que vemos. Necesitamos señales claras, pruebas tangibles, garantías visibles. Pero la paz de Dios funciona al revés. Empieza con obediencia en la oscuridad. Piensa en Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba. Piensa en Moisés, que levantó el bastón antes de que el mar se abriera. Piensa en David, que corrió hacia el gigante mientras todos retrocedían. Ninguno tenía todas las respuestas, pero todos tenían algo en común. Decidieron confiar antes de ver, y eso es exactamente lo que el mundo moderno perdió. Hoy vivimos en la era del control. Queremos prever, planear, garantizar. Tenemos seguros para todo, planes B, C, algo se sale de nuestro control cuando entramos en pánico. Pero mira la ironía, nunca tuvimos tanto control y nunca fuimos tan ansiosos. ¿Por qué? Porque el control es una ilusión, y cuando basas tu paz en algo que en realidad no puedes controlar, vives en tensión constante. Aquí está la verdad que libera. Dios nunca te prometió control, te prometió compañía. Él no dijo, voy a resolver todos tus problemas. Dijo, yo estaré contigo. No dijo, la vida será fácil. Dijo,
nunca te dejaré. Diferencia gigantesca entre esas dos cosas. Vamos a un ejemplo práctico. Imagina que estás pasando por una crisis financiera. Las cuentas se acumulan, el dinero se agota y no ves salida. La paz del mundo diría: solo tendrás paz cuando entre el dinero. Pero la paz de Dios dice: puedes tener paz ahora en medio de la crisis, porque yo cuido de ti. ¿Ves la diferencia? Una depende de circunstancias, la otra depende del carácter de Dios. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque dejas de esperar que la vida se arregle para entonces tener paz. Comienzas a experimentar paz mientras construyes la solución. O piensa en relaciones. Estás en conflicto con alguien. La situación está tensa. Cada conversación es una bomba a punto de explotar. La paz del mundo dice: solo tendrás paz cuando la otra persona cambie. Pero la paz de Dios dice: puedes tener paz ahora, aunque esa persona nunca cambie, porque tu paz no depende de ella. Eso no significa ignorar el problema. Significa enfrentarlo con una base inamovible. Significa que no serás dominado por la tormenta emocional, porque tu ancla está fuera del alcance de las olas. Y aquí entra la metáfora más poderosa. El arca de Noé no era solo un barco, era un principio de vida. Mientras el mundo se ahogaba, el arca flotaba, pero fíjate, el arca no evitó el agua, navegó sobre ella. La misma tormenta que destruyó a otros elevó a Noé, y esta es la reviravuelta que lo cambia todo. No necesitas evitar las tormentas, necesitas construir algo que flote sobre ellas. Entonces, ¿cómo construyes eso? Primero, dejas de huir de la realidad. Miras tu vida y admites: está difícil, está pesado, no sé cómo va a terminar. Segundo, llevas eso a Dios, no con frases hechas, sino con honestidad brutal. Te necesito, ya no puedo solo. Tercero, actúas, aún sin ver el resultado, aún sin sentir la paz de inmediato. Construyes mientras oras, perdonas mientras duele, obedeces mientras dudas. Y es en ese proceso, no en el resultado final, donde la paz comienza a crecer, porque la paz de Dios no es un destino, es una presencia. No llega cuando arribas a algún lugar, llega cuando reconoces con quién caminas. Y cuanto más practicas esto, más ocurre algo extraordinario. Las tormentas siguen viniendo, pero dejas de ser sacudido por ellas. No porque te volviste más fuerte, sino porque descubriste dónde estaba tu fuerza todo el tiempo. Y este es el secreto final. La paz que buscas no está en una vida sin problemas. Está en un corazón conectado al Dios que gobierna sobre los problemas. Noé no detuvo la lluvia, pero flotó sobre ella. Tú no detendrás las tormentas, pero puedes aprender a navegar a través de ellas. Y cuando eso sucede, te conviertes en un testigo vivo de algo que el mundo no puede explicar. Alguien que tiene paz sin tener control. Alguien que sonríe en el caos, que duerme en la tormenta, que construye mientras otros se derrumban. Y esa persona cambia el mundo, porque prueba que existe una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Cierra los ojos por un momento, imagina que eres Noé. Estás de pie, sudado, con las manos encallecidas de tanto martillar. A tu alrededor, cientos se detienen, señalan, ríen, los niños te imitan, los adultos hacen chistes. Tus propios vecinos, que antes te respetaban, ahora desvían la mirada cuando pasas. Cada mañana te levantas antes de que salga el sol, y antes de tomar el primer tablón, vacilas. Una voz susurra: ¿y si estás equivocado? ¿Y si todo esto es una locura? Pero entonces, en lo profundo, muy en lo profundo, oyes aquella otra voz, la que no grita, pero resuena más fuerte que todas las dudas juntas. Construye, yo estoy contigo. Y tomas el martillo otra vez. Ahora abre los ojos y mira tu vida. ¿Cuántas veces escuchaste esa voz?
ese susurro que te decía que debías perdonar, confiar, esperar, obedecer. Y en cambio, elegiste escuchar el ruido de alrededor. ¿Cuántas arcas dejaste de construir por miedo a lo que dirían los demás? ¿Cuántas decisiones no tomaste porque no tenías garantías visibles? Aquí está la verdad que duele, pero libera. No necesitas aplausos para obedecer, no necesitas evidencias para confiar, no necesitas certezas para empezar. Solo necesitas una cosa: escuchar la voz correcta. Y quizá, solo quizá, el motivo por el que estás tan cansado, tan ansioso, tan perdido, es porque estás oyendo demasiadas voces: la voz de los medios, la voz de las redes sociales, la voz de amigos bien intencionados, la voz del miedo, la voz de la comparación. Y en medio de todo ese ruido, olvidaste cómo silenciar al mundo para oír al Creador. Pero hoy puede ser diferente. Hoy puedes tomar la decisión que tomó Noé: ignorar las risas y tomar el martillo. Hoy puedes empezar a construir tu arca, no de madera, sino de fe, no de clavos, sino de obediencia. Y cuando la tormenta venga, porque siempre viene, no te tomará por sorpresa. Estarás listo, no porque seas fuerte, sino porque construiste mientras otros se burlaban. Y esa es la marca de los que permanecen. No esperan a que el mundo tenga sentido. Confían en el Dios que gobierna sobre el caos.